Amada Iglesia del Señor, soy el pastor José Luis Caso Armas y en estos tiempos que estamos meditando en casa es muy necesario apoyar los unos a los otros como demanda la palabra del Señor, y quiero en esta oportunidad compartir algo con la casa, con la familia, con los hijos, algo que ha estado llamando la atención bastante a la iglesia y que en estos tiempos se está repercutiendo sobre nuestra sociedad, aquella conducta que probablemente le hemos tomado muy en poco. Quiero compartir acerca de la apostasía en la familia. Algo está sucediendo al interior de la familia. Dicen las estadísticas que el 85% de casos de violación sexual se están produciendo en el ámbito familiar. Y esas estadísticas me llamó la atención. Y la iglesia está sufriendo un percance de la cual tal parece que no nos hemos percatado. Yo quiero hablarte en esta oportunidad acerca de la apostasía que está sucediendo en la familia. Quiero leer con ustedes el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 5. Voy a hablar a este lugar donde el apóstol Pablo había enviado a este muchacho Timoteo para pastorearlos, ya que el apóstol Pablo mismo había estado en este lugar, en Éfeso, por un espacio de 3 años, dice la palabra, y que precisamente él estuvo enseñando, el apóstol Pablo, en esta escuela de Tirano por un espacio de 2 años. Algo estaba sucediendo, pero primero quiero leer el pasaje en mención. Dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Quiero compartir con ustedes aquello que está preocupando a las congregaciones, a los pueblos, pero particularmente se está generando en las familias. Esta apostasía que en alguna medida está llevando a que muchas de las personas podamos contradecir a Dios. Siendo la iglesia de Dios, estamos contradiciendo al Dios de los cielos. Y hay una violencia que se está desatando al interior de la iglesia, y una violencia contradiciendo un plan de Dios. Mira, este libro que hemos leído, 1 de Timoteo capítulo 4, habla acerca de algo muy importante. El título de este pasaje bíblico dice: predicción de la apostasía. ¿Qué es una predicción? Lo que el apóstol Pablo estaba tratando de ayudar a entender a este joven pastor, que estaba, por cierto, en una de las iglesias más grandes de la época. Lo que Pablo le estaba tratando de advertir a este muchacho es que le estaba diciendo: Timoteo, vas a tener cuidado, porque va a suceder estos hechos. Predicción es eso, anticipación de lo que va a suceder. Así que, ¿qué es lo que tenía que tener cuidado en este caso Timoteo? Le estaba diciendo que va a ingresar la apostasía. ¿Y cómo va a ingresar? Va a ingresar de esta manera. Quiero que lo entiendas, Timoteo. La apostasía va a ingresar en este sentido. Y empieza diciendo el versículo que son espíritus engañadores. Dice que algunos el Espíritu Santo le estaba advirtiendo a Timoteo y le decía que va a haber tiempos donde las personas van a apartarse de la fe, van a apartarse de la verdad, porque apostasía significa eso: apartarse de la fe, apartarse de la verdad. Pero lo curioso del caso es que dice que van a escuchar, o quienes van a promover esta apostasía no son personas. Dice Pablo a Timoteo claramente, porque Pablo tenía mucho cuidado en que el corazón de Timoteo se mantuviera sano. Porque Pablo estaba teniendo cuidado de que Timoteo no se levantara en contra de personas, sino en contra de espíritus quienes promueven este tipo de enseñanzas, este tipo de desvíos. Por eso Pablo les dice claramente: tengan cuidado, porque algunos se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No nos olvidemos que la apostasía está siendo promovida por el infierno. Pero el infierno va a necesitar personas para cumplir su plan. El infierno va a necesitar gente para cumplir ese diseño de confundir a la iglesia.
¿Y qué tipo de personas van a ser usadas en este caso? El diablo está interesado en reclutar personas no de afuera, no de quienes desconocen a Dios. No, él está interesado en reclutar a personas que conocen a Dios. Y su punto de enfoque es la iglesia. Y qué bueno que tenemos este espacio para reflexionar en casa y meditar y decir qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos dejando de hacer. En este caso en particular, el versículo 2 dice algo muy puntual. Dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué tipo de personas van a ser captadas por estos espíritus engañadores? Por estas doctrinas de demonios. Van a ser captadas personas con esa condición de vida de hipocresía. ¿Y qué es un hipócrita? Un hipócrita es aquella persona que finge o aparenta un sentimiento o aparenta una opinión, una virtud o una cualidad. Es una apariencia la que vive esta persona. Por eso en la iglesia debemos de procurar con todas nuestras fuerzas ser honestos, ser leales con lo que pensamos, ser consecuentes. Entre nuestra actitud y nuestras palabras debe haber una concordancia muy íntima. No debemos permitir que lo que estaban viviendo los fariseos y los saduceos en los tiempos de Jesús. Hubo una oportunidad cuando Jesús les dijo a los discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En el libro de Mateo capítulo 16. Y los discípulos, ellos pensaron de que les estaba hablando del pan que no habían traído. Ellos se empezaron a preocupar, probablemente es por el pan que no hemos traído, porque no hay pan. Y el Señor en el versículo 12 puntualmente ya les dice que no era del pan, sino el Señor les decía: ustedes tienen que guardarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Porque esa levadura, tarde que temprano, se convierte en doctrina que va a ir afectando la condición espiritual de mucha gente. Ya en Lucas el Señor les explica con mayor claridad, y juntándose, dice, por millares a la multitud, tanto que unos a otros dice que se atropellaban, y comenzó a decirle particularmente a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces la hipocresía es un canal que el diablo lo va a usar con mucha sagacidad. Y es por ello que nosotros necesitamos ser honestos fuera de casa, dentro de casa, ser el mismo, ser transparentes. Porque ese tipo de personas van a ser usadas para hacer apostatar a la iglesia. Y mira, sigue diciendo el versículo 3. Dice algo. ¿Qué es lo que van a enseñar? ¿Qué es lo que van a transmitir estas personas que tienen cauterizada la conciencia? ¿Qué es lo que van a enseñar? Dice que lo que ellos van a enseñar, el versículo 3 dice puntualmente: van a enseñar o van a prohibir casarse. Es una pena, estimados hermanos del Señor, en el Señor. He salido a diferentes lugares. He tenido la oportunidad de enseñar en múltiples congregaciones aquí al interior del país y en algunas fuera del país. Y me he dado con una desagradable sorpresa. Muchas congregaciones están enseñando, están prohibiendo casarse. Yo no dirá, pero pastor, ¿eso cómo puede ser posible? Que lamentablemente las personas que han aceptado esta actitud de hipocresía, lamentablemente van a promover la convivencia. Y quiero explicarte con esta ilustración. Tuve la oportunidad de participar en una petición de mano de uno de los familiares. Y bueno, fuimos a conversar con aquella familia y todo indicaba de que este tipo de situaciones no son nada fáciles, pedir la mano. Y entonces yo fui, me pidieron por favor acompáñenos a esta petición de mano. Y bueno, yo fui porque cada familia tiene una cultura diferente dependiendo del lugar de su procedencia. Y bueno, con cierto temor, con cierta preocupación, llegamos a la familia para hacer la pedida de mano, porque ya esta pareja, el muchacho ya tenía toda la intención de tomar en matrimonio a la joven. Y llegamos a la casa y, por cierto, cuando tocamos la puerta, nos atendió una señora muy amable y nos dijo, y resulta que nos conocía.
Entonces para nosotros fue un alivio el hecho de que era creyente la persona que nos estaba recibiendo. Y muy puntualmente le explicamos todo nuestro momento o todo lo que anhelábamos hacer en ese instante. Y aquella persona nos dijo, bueno, mire pastor, la verdad, yo estoy absolutamente ya al tanto de todo lo que usted me ha comentado. Mi hija es la muchacha que usted comenta. Ciertamente ya van como 2 años de novio con el muchacho que usted ha venido aquí en este momento. Y por cierto, es un muchacho muy responsable, muchacho muy trabajador. Y nosotros hemos visto la seriedad que le va tomando a este asunto. Y por lo demás, yo no tendré ningún estorbo que poner en este momento. Así que tiene toda mi autorización. Yo soy padre y madre para ella. Así que cuenta con toda mi aprobación. Y bueno, yo muy tranquilo dije, entonces vamos a tener que fijar la fecha. Ya que usted está de acuerdo, fijaremos una fecha para el matrimonio. Y me dijo, no, pastor, una cosa. Estamos hablando de que puedan tomarse como pareja, está bien. Pero de eso del matrimonio, eso no, yo no estoy de acuerdo. Que conviva, porque probablemente en la convivencia vayan a conocerse mejor. Y si en el espacio de convivencia que yo propongo 2 años, si se entiende, hablaremos de matrimonio. Y si no se entiende, lamentablemente pues cada uno tendrá que volver a su casa. Y yo le dije, perdóname hermana, parece que usted no ha leído la Biblia. La Biblia está en contra de la convivencia. Y puntualmente Levítico 19:29 dice algo que usted debería tener en cuenta. Dice que no debemos contaminar a nuestra hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Cuando yo doy a mi hija, a mi hijo, cuando doy en convivencia, lo que estoy promoviendo es la prostitución. Y por consecuencia la tierra se va a llenar de maldad. Yo no sé si usted está entendiendo eso, señora. Ya que usted es cristiana, me dice, usted debería ser la primera persona interesada en que no se genere la convivencia. No, pero pastor, me dice, usted sabe que las parejas hoy en día se separan. Mira, pues las estadísticas dicen que de cada 10 personas, a los 2 años, 7 ya están divorciándose. ¿Y para qué seguir engrosando esas estadísticas? Yo le dije, no, mire señora, nosotros somos de la iglesia. Si usted dice que es de la iglesia, usted no debe prohibir casarse a su hija. Usted no debe fomentar la fornicación, la convivencia. Y conversando con muchos pastores, conversando con muchas congregaciones, esto se está promoviendo al interior de las familias. Y se está entrando a un estado de apostasía que no nos hemos percatado. Y que le estamos dando rienda suelta como si fuera parte común. Así que, estimados hermanos, estimada familia del Señor, meditemos ahora en casa. Y hablemos de que la palabra tiene que cumplirse tal y cual ha sido escrita. No podemos nosotros limitar, no podemos quitar una coma, una tilde, como dicen las Escrituras. Pero no solamente se está promoviendo, o no solamente se está prohibiendo el casarse. También dicen las Escrituras, cuando Pablo le enseñaba a Timoteo, le digo, vas a tener cuidado. Y eso estaba pasando. Y por cierto, quiero hacer un paréntesis acá, para indicarte que Pablo ya le había anticipado a los hermanos de Éfeso, llamándolo desde Mileto. Pablo les había dicho algo muy puntual. Eso ha quedado registrado en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30. Pablo les dijo claramente a los ancianos de Éfeso. Les dijo Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y el 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya Pablo le estaba anticipando. El problema mayúsculo no es lo que está pasando allá afuera. El problema grave no es lo que está sucediendo afuera. No es una falsa profecía, no es un falso profeta, no es un falso apóstol allá afuera. Ese no es el problema grave. El problema grave que estamos permitiendo nosotros al interior. Por eso Pablo le decía a los de Éfeso, de ustedes mismos se va a levantar hombres que hablen cosas perversas. Tengan cuidado. Y Pablo seguía enseñando
a Timoteo y le decía en el versículo 3 de primera de Timoteo capítulo 4, versículo 3, no solamente van a prohibir casarse, y eso está pasando en casa. Así que sería muy bueno promover matrimonio, hablar con los pastores, hablar con los presbíteros y empezar a promover matrimonios. De alguna manera todos probablemente hemos fallado en el punto de partida en nuestra vida marital. Probablemente el desconocimiento de la palabra, muchos hemos empezado en convivencia. Pero lamentablemente ahora muchos de los hijos de los creyentes, estoy hablando de creyentes de 30, de 40, de 50 años en el Señor, están promoviendo la convivencia. Por el sobretexto de que puede haber separación y hay que evitar que de repente los hijos puedan sufrir consecuencias en el hogar. Yo sé que va a suceder situaciones. El matrimonio no es un asunto de casualidad. El matrimonio es un asunto de trabajo, donde Dios participa activamente si nosotros le damos lugar. Si la persona le permite a Dios participar en su matrimonio, yo estoy seguro que las cosas van a salir bien. Pero si aislamos a Dios de nuestro matrimonio, ¿qué esperamos? No vamos a esperar absolutamente nada, porque el que ha diseñado el matrimonio, el que ha instituido el matrimonio, es Dios. Y es el que tiene el control, si es que se lo permitimos. Si es que le damos cabida, Él nos ayudará. Pero si le desechamos, ¿qué podemos esperar? Ahora, número uno, decía, esas personas cuya mente está cauterizada, cuya hipocresía de vida es su ámbito normal, no solamente van a prohibir casarse, también dice que van a mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que van a prohibir comer alimentos en la iglesia si en la iglesia ya ha entrado muy fuerte? Así como se está promoviendo la convivencia por el cuidado de que no se divorcien, también en la iglesia se está prohibiendo comer alimentos que Dios ha creado. Miren, uno va con toda la inocencia y el cuidado a consultar por ciertos síntomas en el cuerpo. Uno se acerca al médico y bueno, pues el médico bajo su estudio científico va a tener que indicarte algunas pautas importantes para mejorar la salud. Como por ejemplo cuando uno se encuentra con gastritis crónica, el médico dice, tienes que evitar de leche, algunos lácteos, algunas carnes que tengan contenido de grasa, yogures, queso, algunas verduras que provocan flatulencia como el brócoli, el col, el coliflor, la cebolla, las alcachofas, algunas frutas, por ejemplo los cítricos, o algunas bebidas como el café o el té, o algunos alimentos con fibra, como por ejemplo la harina de trigo, el salvado, los guisantes, los repollos, los vegetales de raíz, los cereales, las zanahorias y algunas legumbres. Si tienes diabetes, tienes que evitarte chocolates, tienes que evitarte miel, tienes que evitarte queso, mantequilla, tienes que evitarte huevo, tienes que evitarte galletas, o tienes que evitarte leche, o si tienes hemorroides, por ejemplo, tienes que evitarte frijoles, ya no comer lentejas, cuidado con los repollos, cuidado con las carnes procesadas como la salchicha y en fin. Yo creo que el médico, dado su conocimiento científico, ciertamente nos puede ayudar en ese sentido. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Usted y yo podemos estar contradiciendo lo que ya está establecido en la palabra. El Señor dijo puntualmente, todo lo que Dios creó es bueno. Mire, yo quiero ilustrar esto, quiero graficar un poco para que usted me entienda. Particularmente, yo sufría de gastritis. Sufría de gastritis porque el abuso de algunas bebidas, las gaseosas, el abuso de fuera de horario, los alimentos, en fin, una serie de abusos me conllevaron a tener esta gastritis crónica. Hasta que un día yo tuve la oportunidad de leer esto que estoy compartiendo con ustedes en esta hora. Y me ayudó un pastor maduro en la fe. Él me dijo, ¿usted de verdad cree que esto que está leyendo es verdad?
Y yo le dije, bueno, yo ya soy evangélico. No sé si en ese tiempo estuve 1 año, 2 años ya en la iglesia. Me dijo, ¿usted es cristiano? Sí, pastor. Me dijo, entonces, ¿qué decisión va a tomar? Bueno, todo ya, bueno, volveré a comer. Pero la verdad, yo vivo con Milanta. Hay un medicamento y el médico me dijo que mi vida en adelante iba a ser acompañado continuamente mis alimentos de Milanta. Sin Milanta yo no podía consumir alimentos. Y algunos alimentos, había restringido de ciertos alimentos. Y aquel pastor dijo, bueno, si usted le cree a Dios, entonces tome esa Milanta y échelo al tacho de basura. Tome una decisión radical. Si usted cree que la palabra es verdad, entonces tome una decisión radical. Lo pensé por unos segundos, luego tomé todos los jarabes de Milanta que tenía ahí en casa y los eché al tacho de basura y empecé a hacer mi vida normal, porque decidí creer que esta palabra bendita es real. Dice que todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. El detalle está ahí, que uno tiene que orar por los alimentos que va a ingerir, porque dice que por la palabra de Dios y por la oración ese alimento queda santificado. Es la iglesia la que necesita tomar esta posta, porque nuestra siguiente generación va a tener que creerle a Dios. Miren, amados pastores, va a llegar el momento en que vuelve el Señor por segunda vez. Y dice la palabra, cuando Él vuelva, hallará fe en la tierra. Lo que va a buscar Jesús cuando vuelva es fe. Y es usted y yo, amado hermano, quienes necesitamos decirle al Señor, sí, Jesús, vuelve, pero aquí vas a encontrar una iglesia que tiene fe. Usted se ha dado, seguramente muchos nos hemos dado con la desagradable sorpresa de que vamos a estar privados en estos 15 días encerrados en casa. En cierta medida el presidente está tomando esta precaución por esta enfermedad mundial del coronavirus. Pero ¿sabe qué? Qué diferente sería si nuestro presidente fuera como el rey de Nínive. Este lugar, esta ciudad de Nínive, que era capital de Asiria, cuando escuchó una voz de parte de Dios, dijo que ayunaran. Dios envió su palabra y le dijo que ayunaran, que buscaran, que se arrepintieran. ¿Y saben qué hizo? Jonás fue el encargado de llevar el mensaje. Hoy vamos a estar 15 días privados de salir a los diferentes lugares, privados de hacer nuestra vida normal. 15 días. Este rey de Nínive se arrepintió y mandó a ayunar a todo, empezando desde él mismo. Adultos, jóvenes, niños, animales, todos sometidos a un día de ayuno. ¿Qué pasaría si el presidente Vizcarra creyera a Dios y a la palabra? Diría a nivel nacional, ayuno nacional, 3 días. ¿Qué no pasaría? Amados hermanos, estamos en este momento en un dilema y necesitamos fortalecer las bases. Entre tanto, si fortalecemos la casa, si fortalecemos la familia, vamos a poder fortalecer la iglesia. Pero si la familia está debilitada, la iglesia va a estar peor. Y si la iglesia está debilitada, la ciudad está desamparada. Su pueblo, su comunidad, si la iglesia está debilitada, su comunidad está desamparada. Tiempos de reflexión, tiempos donde necesitamos volvernos a Dios. Pero ordenemos la casa. Ordenemos la casa, quitemos toda apostasía de la casa. Yo sé que pudimos haber fallado, pero si usted y yo todavía estamos en este momento escuchando la palabra, es porque tenemos la oportunidad de corregirnos y mejorar nuestra calidad espiritual, porque dependiendo de nuestra calidad espiritual, afectaremos para bien o afectaremos para mal a la ciudad que el Señor nos ha permitido vivir y a la nación de la cual somos parte. Dios los bendiga, amados hermanos.